Cuando los barcos de esclavos iban desde el Golfo de Benin y otros lugares de la costa africana hacia América, en sus bodegas no llevaban solo personas que habían sido arrancadas brutalmente de su tierra, sino que llevaban también otros pasajeros invisibles, los Loa, los Orixá, los dioses de aquella gente. Y de la misma forma que los africanos hicieron del nuevo continente su patria, aquellos dioses ancestrales, todo ese panteón religioso, echó sus raíces profundamente en América y lejos de languidecer fueron creciendo, desarrollándose y hoy se mantienen vivos y pujantes. Desde hace unas décadas han emprendido una especie de viaje de vuelta. Vienen desde aquel lado a este del Atlántico, vienen a instalarse en Europa. De todas esas religiones animistas, probablemente sea la santería cubana la que cuenta con más adeptos y la que se ha incrustado con más facilidad dentro de la sociedad española. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de la santería cubana. Emelinda está haciendo un despojo, está despojando, limpiando a una joven vestida necesariamente de blanco, el color de la pureza, el color de la inocencia, el color que se asocia a toda acción encaminada al bien como es esta. Pero antes ha tenido que consultar, ha tenido que saber si el Eguá, el Orixá, el santo invocado, estaba dispuesto a acudir, si veía o no con buenos ojos la pequeña ceremonia que se había solicitado. La consulta la ha hecho con el obi, el coco. 4 trozos de coco que tras la oportuna invocación son arrojados al suelo y leídos de acuerdo al oráculo de Viague, en el que la respuesta depende de la posición en que hayan quedado, mostrando la cáscara o la pulpa. La santera conoce bien estas técnicas. Lleva 28 años ejerciendo su arte, el mismo que con diferentes nombres se practica en casi toda América. Son las formas, las expresiones rituales de una vieja religión que con los esclavos llegó de África al nuevo continente. Arrancados en su mayor parte del Golfo de Benín, donde se asoman al Atlántico Nigeria, Togo y Dahomey, los Loa, los Orixás, acompañaron a sus creyentes en las bodegas de los siniestros barcos negreros. Hay un Dios único, el creador de todo lo que existe, Olodumare. Bajo él, una corte de espíritus superiores que, primero por razones de supervivencia y después por afinidad, se unen y confunden con Jesús, con la Virgen en diferentes advocaciones, con todo tipo de santos y con el espíritu de personas muertas que por sus méritos en vida han merecido integrarse en ese panteón vasto y activo que caracteriza a las religiones afroamericanas y que acepta gustoso todo tipo de ofrendas de comida y bebida a cambio de sus favores. En el más puro sentido mágico, lo vivo, sea animal o planta, cede o absorbe energía, vibraciones. En este caso, la planta se impregna de lo impuro, de lo negativo que pueda haber en el cuerpo y en la mente de la mujer objeto de la limpia, mientras la santera habla en nombre de Eguá, el Orixá invocado, repitiendo: me llevo lo malo. ¿Por qué tú me llamas si no me conoces? Tal vez al observador le parezcan frases, gestos y actitudes demasiado simples, ingenuos, pero no lo son más que las de cualquier liturgia, con la ventaja, en este caso, de que el contrato, el negocio con las entidades espirituales, objetivo final de todos los rituales de todas las religiones, se produce sin intermediarios, en ese mismo momento. Tampoco todo es lo que parece. Emelinda, durante la sencilla ceremonia, no es solo ella.
cuenta con el poder de Changó o Santa Bárbara, que dentro de ese sincretismo son la misma cosa. Aunque va de blanco, su falda es de colores, de 7 colores, y no por razones estéticas, sino también mágicas. Son los colores de las 7 potencias, los colores que representan a 7 poderosas fuerzas espirituales africanas y sus equivalentes en el panteón católico. El azul de Yemayá o la Virgen de la Regla, el blanco de Obatalá, asimilada a la Virgen de las Mercedes, el verde de Orula o San Francisco, el rosa de Eleguá o el Niño de Atocha, el amarillo de Ochún, equiparado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el rojo, símbolo de Changó o Santa Bárbara, y el naranja, color de Ogún o de su equivalente, San Juan Bautista. Incorporando a su vestimenta esos 7 colores, la santera está incorporando simbólicamente el poder y la protección de esos 7 orishás, de esos 7 espíritus poderosos. Ha llegado el momento del pago, de la ofrenda en alimentos. Es obvio que el Eguá, el orishá, el espíritu invocado, no se los comerá materialmente, pero sí anímicamente, vibracionalmente, lo mismo que el Yahvé bíblico o el Huitzilopochtli azteca hicieron. Se entiende que para el animal sacrificado, en este caso un pollo, es un honor, porque por este acto se convierte en mensajero entre el plano terrestre y el celestial, transmutando el mal que aqueja a los humanos. Su sangre se convierte en líquido sagrado, en un elemento noble, el alimento del orishá y vehículo que transporta las esperanzas del creyente. A Eleguá se le representa por un coco, aunque también, según su camino, según su advocación, se le puede fabricar en piedra de arrecife, como al Eleguá aniqué, con un caracol, en el caso del Eleguá baraquinqueño, o incluso con cemento. Su morada es una cazuela de barro. Todo ello está en la ofrenda, junto con la vela. En la otra media cáscara del coco hay caracolillos de mar y una piedra. Son los medios y recursos que con otros nombres y otras formas constituyen las herramientas de cualquier oficiante en la mayoría de las religiones. Solo que aquí, en la santería cubana, como en el resto de las religiones animistas afroamericanas, ese utillaje ceremonial es parte de la naturaleza misma. Voy a presentarles a los invitados de esta noche, a los invitados al coloquio. De izquierda a derecha son Juan Vallejo, ya le conocen ustedes, ya ha estado con nosotros en otros coloquios. Él es muy conocido sobre todo en Andalucía por su habitual colaboración en el Canal Sur, en radio y en televisión, pero que como investigador de estos temas también conoces de estos rituales de santería, sobre todo en Andalucía, y de sus riesgos, ¿no? Sí, en la Costa del Sol la verdad que se prodigan mucho y a veces se ha hecho en torno a ellos cierto escándalo por ciertos rituales de magia negra que aparecieron en prensa, incluso algunos con vísceras y tal, y bueno, la prensa quizás estira mucho todo lo que ocurre, pero en fin, ante esa polémica los medios de comunicación siempre tenemos que estar por medio aclarando algunas cosas. Bueno, aquí estamos con el lado amable de la santería, claro, con el lado positivo, con el de la mano derecha. Elena, Elena Gil también conoce bien el tema. Ella es investigadora, periodista y has asistido a muchos de estos rituales, de estas ceremonias. Y ¿solo como espectador o...? No, como espectador investigo, ¿no? Y me gusta comunicarme con la gente que me transmita sus culturas. Pero vamos, dentro de la magia negra, santerismo no tiene nada que ver, ¿eh? No. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, estamos aquí para aclarar conceptos. Y quien lo puede hacer mejor que nadie es Eduvigis Fernández, porque tú eres cubana, eres santera, medium, tienes una amplísima experiencia
y desde dentro, no en la teoría, sino viviéndolo, ¿no? Bueno, es que mayormente estoy aquí en esta España y esto me sirve de mucho regocijo porque mi padre me decía cuando yo era niña que yo llegaba aquí a las raíces. Mi abuelo es de aquí, de Asturias, natural de Asturias, murió en Cuba. Y entonces desde pequeña, que mi padre no creía en nada, en ninguna religión, fui la que inicié la religión verdaderamente en mi familia. Y entonces desde niña yo decía que tenía un trauma por los espíritus y demás. Y entonces llegué aquí a España donde se hacen distintas cosas, hay muchas versiones, pero yo quiero exponer mis sentimientos y aparte la realidad de lo que entiendo. Bien, vamos a comenzar con el coloquio. Antes me gustaría advertir a Elena y a Eduvigis, que son nuevas en estas tertulias, que bueno, se trata de que sea una conversación distendida, que habléis en el momento que os apetezca, que no esperéis que os haga preguntas. Si no decís nada, os las haré, no tendré otro remedio, pero la idea es que esto sea una conversación lo más tranquila y amable posible. Bueno, ¿por dónde empezamos? Andrés. Hombre, por lo de que antes ha dicho Elena, ¿no? Lo de la santería, la magia negra. Yo creo que en la idea de los que no estamos muy metidos en esta historia, realmente mezclamos mucho. No sabemos qué es el vudú. Todo suena a cosa mágica, a cosas donde te pueden hacer mucho daño, donde te clavan alfileres y aparece un gallo y le cortan la cabeza al gallo y todo lleno de sangre y todo lo demás. ¿Eso es así o no es así? No. Eso no es así. No es así. ¿Cómo es, Eduvigis? ¿Tú qué eres? ¿Santera? ¿Y entonces qué? No, yo soy muy espiritual. Sí, no es menos cierto que tengo santo hecho de hace muchos años. Entonces, yo quiero que todo el que tenga sentimiento, porque ha habido muchas versiones, y en esa versión hay personas que le tienen miedo sin conocer a lo que es santería. No siempre la santería se falta el pollo, ni el gallo, ni el animal. En la santería ha habido muchas personas, como yo por ejemplo, que han vivido y se han salvado y le agradecen a la santería. Pero es que donde quiera, entiendo, en todas las religiones hay más y hay menos, ¿no? Y en todas las religiones no es igual. El espiritismo también, yo soy espiritista. Espiritista desde niña, de chiquita. No es que practique el espiritismo, sino le abro la puerta a mi casa el que me toca por necesidad. Y entonces digo que hay quien dice en televisión, que lo he visto yo, de la santería, cosas que no son ciertas. En la santería tenemos muchos secretos que no se pueden decir a la publicidad, porque cada religión, yo entiendo, ¿no? En el mundo hay muchas religiones, y cada religión tiene su secreto que debe ser respetado. Pero hay que, si ser santero ha expresado cosas en televisión que yo he dicho, ese no sabe nada, y yo sé que no sabe nada. Pero no sé cómo lo han admitido en televisión, que digan todas esas manos disparate que dicen. Bueno, ¿qué se hace en la santería? En la santería se hacen cosas, pero se hacen en un lugar cerrado, donde nadie que no tenga santo sabe lo que se está haciendo. Que no tenga santo, ¿qué quiere decir eso? El santo quiere decir a la persona que se hace una consagración, se le pone el santo en su cabeza. Bueno, es una ceremonia que se hace secreta, que es de todo aquel que haya tenido pruebas, que haya tenido necesidad, porque cada cual lo hace por una necesidad. Y entonces no es así a la publicidad que están dando al mundo cosas que no son. Y yo me siento regocijada de estar aquí para poder decirlo, porque es que yo soy así de toda mi vida. Y cuando dices que es secreto, ¿por qué secreto? ¿Por qué tiene que ser secreto? Tiene que ser secreto porque los que no lo hacen no tienen por qué saberlo. ¿Pero algo hay que conviene ocultar o no? Sí, hay que ocultar una ceremonia que se hace, que esa ceremonia los tienen que saber los que están en el cuarto, no los que no tengan nada que ver. ¿Y si tú me la contaras ahora, qué pasaría? No debía de contarla. ¿Pero pasaría algo? No la debo contar y no la voy a contar. No, yo no te la voy a pedir que me la cuente. No. Pero entonces hay quien cuenta, porque por eso es que como yo sé que nadie la cuenta, entonces cuando veo a las personas que vienen y hacen esos cuentos, sé que son cuentos negativos, porque eso no se dice y dicen lo que no es, lo que se imaginan. Es lo que yo cuento. Pero no me he enterado de nada hasta ahora. No sé qué hacéis en la santería. ¿Qué es? Cuando dices esa ceremonia, por ejemplo, se refiere a los que, no a cualquiera. Yo voy, por ejemplo, a que me hagan
pues no sé, algún tipo de ritual para limpiarme o lo que sea, eso no es secreto. Eso no, eso es puta y aparte. El secreto es para los que actuáis como iniciados. oficiantes, como eso. Los que la practican, que la sienten, porque esto no es obligado, esto no es una cosa, eso viene con el ser humano a la vida, a la tierra. No todo el mundo tiene que hacerlo, porque hay muchísimas religiones. Hay quien tiene que ser adventista porque es su religión, otro tiene que ser atalaya, otro que tiene que hacer, cada cual su religión. Pero el santero que dicen tanto, le tienen miedo porque todos dicen que hay que matar animales, que hay que hacer. Eso no es así como lo dicen. Y el espiritismo es una cuestión muy limpia, porque hay quien tiene en su casa un niño, por ejemplo, que el niño viene con su gracia espiritual, y entonces el niño tiene problemas, los médicos no dan, y entonces a veces el médico dice llévelo a otro lugar, y entonces tocan la puerta de aquel que le puede hacer algo espiritual, y el niño ahí es donde encuentra su salud y donde encuentra que ha mejorado. Entonces yo tengo la plena convicción que el espiritismo existe porque lo he practicado yo misma. ¿Te das cuenta? Pero el espiritismo y la santería no tienen tampoco nada que ver. Están relacionados. Porque la santería... Es un estado de gracia especial. Ajá, que no tiene nada que ver y sí tiene mucho que ver. Porque en la santería siempre, primero que nada, hay que contar con el muerto, que es el espiritismo. Así que empezamos mal, ya empezamos a contar con muertos ya. Sí, luego dice que no da miedo. No, eso no da miedo de ninguno. Los muertos no. Porque se le pregunta, aquí se utiliza el coco, que es el que pregunta, que es el que se pregunta, que es el que coco en dice. cubano, porque el coco en cubano, español el coco, la fruta del coco. Ya. Y se pregunta si todo está bien, si aquello, esos son los medios que usamos nosotros para saber si responde sí o responde no. El muerto. El tema, ahí se empieza. El tema para comprender bien las religiones afroamericanas todas, hay que entenderlas como un culto sincrético. O sea, es una mezcla de las religiones animistas que traían los esclavos a América, más cristianismo católico, al que se le suma en el siglo XIX la filosofía kardecista, o sea, el espiritismo, y encima luego se le suma todo lo que es la tradición mágica, velas, esencias, tal. Se va mezclando. Entonces, efectivamente, es una mezcolanza. Y tienen santos católicos, santos... No, lo que se hace es mezclar, por ejemplo, la religión yoruba, nigeriana, que es de la que... identifican en nombres católicos... Claro, muy sencillo, porque, claro. Por Sí. ejemplo, tú tenías en Nigeria, la religión yoruba, un orisha se llama, una especie de espíritu mensajero entre los dos planos de realidad que hay, entre el que estamos, que sería el Urum, y el de más allá, que sería el Ye. Entonces, tienes uno de estos mensajeros, que es un orisha, que se llama Ogum. Ogum lleva una espada y porta una espada, pues entonces se sincretiza... Que lleve la espada es Santa Bárbara Bendita. Bueno, yo estoy hablando de Umbanda, claro, que eso también es otra cosa que hay que aclarar. Pero ¿cómo que lleva espada Santa Bárbara Bendita? Sí. Yo me sé una oración de Santa Bárbara Bendita de Virgen. Sí, ¿cómo no? Santa Bárbara Bendita, que en el cielo estás escrita, y en el ara de la cruz, Pater Nostrum Jesús. Será para las tormentas, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí, eres el de los rayos, las tormentas. Cada santo tiene su específico, ¿no? Unos para una cosa, otros para otro. Mira, dicen que si se mata... El Eguá, por ejemplo, es el santo que abre y cierra los caminos, es el primero que abre. Y en la iglesia es el niño de Atocha, que es el que tiene la bola grande del mundo, representa el mundo. Entonces yo he ido a distintos países, en todos los países hay creencia espiritual y hay creencia material. En todos los países ya del mundo está extendido. Pues la ventaja de Dubíquid en la santería, como en todas las macumbas, en todas las religiones afroamericanas, es que el contacto, el diálogo con los orishá, con los espíritus, con los santos, con esas entidades es muy directo, no tienes que ir a un intermediario, no hay que montar nada especial, estableces una comunicación fácilmente con ellos a través de vosotras, a través de ti, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un problema, quiero, para mi salud, quiero la intermediación de algún santo, de algún espíritu, y entonces a través tuyo yo consigo un diálogo con él. Establezco una relación, una comunicación con él o no.
A través de mí, a través de muchos, porque somos muchos. Ya aquí en esta España hay muchos que están hoy trabajando el espiritismo y todo, porque es que eso hace muchos años que se dio en Cuba. Claro. Y cada vez se extiende más. Pero entonces, es que el santerismo que nace en Cuba nace cuando llegan los esclavos que trajeron los españoles y entonces mezclaron la religión, como decía antes Juan, católica con la suya, porque la Iglesia católica los amenazó de muerte si seguían en sus rituales. Entonces, claro, veían a lo mejor un santo, yo qué sé, la Virgen del Carmen, y la veían de color marrón, vamos a suponer, es un ejemplo. Pues bueno, ese se parece a nuestro dios Oshun, o Ogun, o quien sea, o Ayatalá, ¿no? Y ahí es como empezaron ellos a inculcar a su gente. Hasta ahora se mantiene el santerismo así. Además, lo que tú dices es muy curioso, porque bueno, lo que está hablando del Código Negro, que se promulga por los conquistadores en 1685, donde se prohíbe a cualquier tipo de religión que no fuera la católica. Entonces, como había bueno, esa persecución de todo tipo de religiones, fue cuando surge incluso utilizar algunas figuras como el demonio, o ese tipo de religiones donde aparecía sangre para que a las personas les diera miedo ir a cortar esas religiones. Aprovechaban eso. Y hay mucha gente como Andrés que para eso se pone muy nervioso y entonces utilizaban ese tipo, digamos, de ritual tan sumamente, digamos, oscuro. El para pobre que no Andrés fueran se empezó a meter a investigar en su momento, hace bastantes años ya, en el tema de la santería en Madrid, y llegó un momento, como periodista, y llegó un momento en que dijeron, mira, deja el tema este porque no te va a traer nada bueno. Y yo quiero saber por qué. ¿Por qué hay esa especie de cosa alrededor de la santería, sobre todo de la gente de Cuba, que, bueno, en Madrid, pues de hecho hay, también en el Mediterráneo, en la Costa del Sol, efectivamente, en el Mediterráneo, como tú sabes. ¿Qué es lo peligroso de la santería? ¿O qué parte es la negativa? ¿O qué parte puede ser la negativa? No digo que tú la practiques, ¿no? Pero ¿hay algo que puede ser negativo? no, yo no entiendo que haya nada que pueda ser negativo, puesto que la santería es una religión limpia, una religión espontánea, donde todos los que llegan a ella llegan por una causa. Y entonces 1% casi completo resuelve la causa que quiere, ¿no? O el objetivo. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cuál es la ¿Cómo técnica resuelve? que Porque se hace? va y entonces tiene que hacer cuestiones que son cuestiones secretas y entonces resuelve. Sacar de ahí. Pero no, dinos, Pero- revelanos algún tipo de cosa que se hace, que son ritos o... Sí, son ritos. No se pueden decir a la publicidad. Entonces, yo sí puedo decirle a ustedes, por ejemplo, ahora mismo, que quisiera que todos entendieran, ¿no? Y que todos dijeran, es positivo, y se dieran cuenta. Nosotros podemos decir quién es, por ejemplo, el Eguá, que es el santo primero que abre y cierra los caminos, como ya estaba explicando. Es un santo milagroso, es un santo que tiene sus poderes, y que mucha gente con ese santo ha resuelto mucho. Y yo los tengo que, por favor, todos los días del mundo le dan gracias al Eguá. El Eguá es una cosa, Ogún es la otra. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su función. su tiene función. misión. Por ejemplo, si yo pienso que me están haciendo mal de ojo algún tipo de trabajo, puedo acudir a la santería, al santero, y él puede ver si yo tengo realmente ese El problema o santero no, que lo mira. y para hacer algún tipo de ceremonia o de limpieza, se tiene que poner en contacto, tiene que invocar el poder o la ayuda de alguna de esas entidades. Quien le salga al medio o a quien lo está mirando, si con el Dilogún, que tiran el caracol, si usted va a Babalao, que también es Orúmila, pues entonces le dice hay que hacer aquello, hacer lo otro, y es el que sabe, porque la persona hay que mirarla para saber. Sí. Y entonces lo manda y entonces usted ve el resultado, si es positivo o si es negativo. ¿Me entiende? Aquí el tema, bueno, como comentaba Eduviges, yo además, un mundillo donde me he metido mucho en este de la santería, sobre todo en el sur, en la Costa En del Granada Sol, hay mucho. pero es un banda, no santería no cubana, santería, ya apenas es se ve la banda. santería cubana. Allí lo que tenemos por la Costa del Sol es sobre todo un banda, ¿Qué quimbanda. diferencia hay? Explícanos. Bien, la religión, la umbanda y la quimbanda, básicamente es lo mismo, otro sincretismo. Lo que pasa que, bueno, los sincretismos se hacen de una forma distinta, al ser esto en Brasil, y luego también se practica hoy mucho en Uruguay, y esto mientras es en Cuba. Entonces, aunque básicamente es lo mismo, o sea, una mezcla de filosofía kardecista
con religión cristiana, con la religión que ellos llevaban desde África. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de vudú, me parece que casi toda la religión que llegó a Haití era Guegué y Bantú. Entonces, pues, por ejemplo, se utiliza más sangre, ese tipo de cosas, que no en Umbanda, que apenas se utiliza, y en santería pues prácticamente igual. Lo que pasa aquí es lo siguiente, y es que yo en este mundillo me he metido mucho, en el mundillo de la Umbanda por la Costa del Sol. Pues yo diría que el 95% de la gente que lo practica pues es una gente muy sana, que hace sus rituales, el que quiere va y lo ve o participa en ellos y tal, pero luego hay un 5% que digamos, bueno, no le importa hacer rituales de magia negra a base de un buen precio o lo que sea. Yo, por ejemplo, el año pasado, en febrero, en un pueblecito de Granada, en Gójar, cuando aparecieron unos corazones metidos en unas vasijas de barro, se lió una, pero del carajo. También la prensa estiró muchísimo aquello, como si hubiera sido obra de una secta demoníaca o algo así, lo cual es completamente falso. Fue simplemente una ceremonia que se hizo, fue una quimbanda en este caso. Y fíjate, la palabra quimbanda significa sacerdote curador, o sea, se hacía para sanar a la gente. Pero bueno, claro, si te pagan bien y tal, pues lo que apareció dentro del corazón, la foto de un señor con los genitales pinchados y tal... que en el fondo, bueno, tampoco es para sacarlo de tiesto. Yo con Eduvige no he hablado mucho, pero la verdad es que con la gente con la que hablo por la Costa del Sol es gente muy sana, hacen su religión, no se meten en nada y encima de una cosa muy curiosa, que es que la gente... ¿Por qué te reías cuando contaba eso? No, lo estoy oyendo porque está bien lo cierto. Sí. Yo me lo siento que es así. Es que las personas, es que esto ha servido. Yo no tengo que difamar de nadie, pero sí digo que esto ha servido a muchas personas que lo han cogido como un comercio y han echado a perder esto. Y entonces ya hay personas que antes creían y hoy no creen. Sin embargo, hay otras personas que nunca creyeron y hoy por circunstancias, porque le han tocado la parte de sus seres queridos, que han llegado a creer, dice, es que yo no había llegado al lugar que tenía que llegar. Esto hay muchas versiones. ¿Qué tienes en esa bolsita verde? Este es, el primer lenguaje que yo hice en el mundo. Él tiene 27 años. Este fue una piedra que yo ando con ella porque es la piedra que yo puse y ella sola se abrió los ojitos, se abrió la boquita. Era una piedra que estaba cerrada. Una piedra cerrada. La pueden ver, ¿no? Entonces ahora... ¿Y eso qué significa? Que abra los ojitos y abra la boquita. Porque dice que está ahí, que con ella yo tengo que seguir. Pero ¿y se puede tocar? No pasa nada, no pasa nada, la malo, puede tocar. Y le puede poner un cigarrito encendido que él se lo fuma. Me encanta. Vamos a hacer la prueba. Permiso. Pero luego algo bueno me saldrá. No, fúmelo usted y después se lo pone, eres agradecido. Lo fumo Ese es un himno del primer lenguaje que yo hice en Cuba, en el mundo, antes de todo. Y yo estaba muy enferma, que ya por situación de la vida... Cuando empieza a fumar yo me voy. Él fuma. ¿Y tiene nombre o no? Sí, pero es secreto. Pero todo es secreto contigo, de viejo, no nos cuentas nada. Y es un poco fuerte el tabaco, a lo mejor no le gusta. No, está sí más le gusta. acostumbrado al rubio. Él cuando está así en conversación, que estamos mucho, él fuma rápido porque está desesperado por fumar. Sí, ¿no? Eso nos pasa a todos, a las piedritas y a los que tenemos. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para que te dé qué? Me dé fuerza. Yo soy una mujer que voy a cumplir 71 años. Estoy operada varias veces y estoy reconstruida. Y al mismo tiempo me di 2 caídas, una en Estados Unidos y una en México. Y tenía un tumor en la quinta vértebra que todo el mundo decía que era un tumor maligno, que fue donde vine para acá, para esta España, donde tengo mis antepasados. Y aquí he hecho la recuperación en España. Están mis hijos y otra sobrina mía del otro lado me mandó a que viniera porque en Cuba hay muy buenas cuchillas, muchas, pero no hay medicina. Entonces no hay en medio. Que no dice ni pío. Él no dice nada, pero sí fuma. ¿También quieres que hable, Andrés? Hombre, pero que por lo menos me eche una caladita él, una caladita Edu, yo. lo que no has hablado ha sido de los despojos. ¿Eso qué? Uy, madre. El despojo, que es, por ejemplo, si te hacen algún mal de ojo, envidias, tal, como ellos hacen una serie ritual, Edu lo suele hacer con hierbas especiales, No me hace falta autóctonas de cada país. De cada país. Porque cada país tiene su específico. Y entonces uno llega a un país, aquí lo básico de este país es el romero. Sí. ¿Sabe? El romero. Ustedes mismos que son aquí españoles no saben la potestad que tiene el romero. ¿Y para qué sirve el romero? Para muchas cosas sirve.
Entonces hay cubanos que están aquí que son paisanos míos que dicen, aquí no hay hierba para despojar, Dios, si a la tierra que fuere, hacer lo que viene, estamos pisando tierra española de mis antepasados. Entonces con el romero y el olivo, que es una hierba que es productiva, que es una hierba bendecida, es bendita, con eso se despoja. ¿Y despoja de qué? ¿Qué Despoja, se se quita santigua a la persona. Y entonces esas personas se santiguan y ven como después de santiguadas se sienten mal antes y se sienten bien después. ¿Por qué sientes? ¿Te lo han hecho a ti? No, pero he visto, Algo sabe, he Elena, presenciado, algo Yo, por ejemplo, lo que me llamó la atención cuando conocí a Edwige es que en cada cumpleaños a sus hijos les pone una especie como de altar especial, le hace ella sus cosas con sus hierbitas, su cuestión, le ponen una cestita donde echan un dinero, le ponen todas las tartas del cumpleaños, comida, bebida, ahí al santo, y a no ser que le pidan permiso al santo no cogen ni un trocito de tarta, porque yo miraba ahí y yo digo, pero ¿cuándo van a servir la tarta? Que yo tenía ganas de comerla. Y pasaban horas y horas, pero el santo tenía que ponerse. Y después, cada hijo que va, que llega ahí a la fiesta, se arrodilla hacia el santo, hacia el altar, y con unas maracas se comunica con ese santo. Le dirá una oración, supongo que tampoco me la ha dicho, pero bueno. El Virgen nos tiene aquí todos a dos velas, menos este que está fumando con un poseso, los demás no nos enteramos de nada. Pues tú, yo te voy, digo, Virgen, mira, Fernando Jiménez del Oso me mira mal, y noto que me ven mal, y desde que estoy con él todo me está saliendo fatal, y no sé qué. ¿Qué hacemos? Hable un despojo. Hablar. ¿Con quién? ¿Con Fernando y solucionar los problemas? Hombre, pero eso no me hace falta santera. No, pero ¿qué podríamos hacer si me pasara algo? No me digas que es secreto también, dime algo, dame pistas. Yo los veo muy bien y a él lo veo muy bien y todo. Que, A él mejor que a mí, ¿no? A los dos los veo bien, no le va a pasar nada. A él. Estamos aquí, vaya, en esta conversación, que es una conversación para mí. Esta es un día, mira, hoy tengo a mi hijo aquí que hoy cumple 47 años. ¿Y le habéis puesto la tarta y todo lo que contaba Elena y todo eso? No, es de nacido. Él nació 20 de mayo del año 52. 50 años de fundada la República. Y da la casualidad que pudo venir conmigo a la República de Cuba. Y entonces está aquí conmigo, que fue el que vino y me trajo. Porque yo tenía mucho deseo de poder manifestarle así a las personas que les interesen. Y hay una comunicación muy directa de los españoles con nosotros los cubanos, porque hay muchas raíces en Cuba. Y allá en Cuba tienen ustedes muchos lugares que son respetados. Tienen a Rosalía de Castro, tienen a Centro Vasco, Centro Dependiente. El hecho de que yo le dé un pitillo de los míos a la piedra, ¿esto me puede beneficiar a mí o algo? ¿Cómo que no? ¿Sí? Seguro que ¿Le doy sí. más? No, lo gracioso es que sabes en qué te beneficia, porque dice Edwige, yo saco el cigarro, se lo doy, así no fumo yo, por lo tanto no atenta contra su salud. O sea que el que va a tener el cáncer va a ser él. Exacto. Pero yo diría que ese es uno de los aspectos que más llama la atención, ¿no? Que ese tipo de entidades, de santos, gusten de lo material y que dentro de esas religiones sincréticas, de esas religiones animistas, uno les ofrece aguardiente, les ofrece tabaco. Sí, eso es lo que toma, vino seco, aguardiente. Realmente ellos, bueno, están en un plano espiritual. No saborean ni el aguardiente ni el tabaco. Nosotros no nos vemos, aparentemente hay quien puede llegar y verlo, pero sí sabemos que lo recibe porque vemos el resultado. ¿Me entiendes? Lo reciben y lo agradecen como una ofrenda, como una atención hacia ellos. Ajá. Como el humano cuando a mí, por ejemplo, me regalan una flor, mira la flor, aunque es una flor que haya cogido de un jardín, y yo la agradezco porque yo soy enferma a las flores, a esas cosas que me gustan. Y entonces ellos todo lo que uno le pone, ellos el aguardiente, lo agradecen. Aguardiente no tengo ahora mismo, pero yo hice lo que he podido. No, pero Bueno, tiene cigarro. es algo Pero dentro simpático, de ¿no? la sentadilla también tenéis una tradición que es, por ejemplo, la de San Lázaro, es un patrón muy venerado allí en Cuba. San Lázaro es el santo de la salud para ellos. Recibe un nombre también africano, Babalú Ayé. Azojano. Y entonces cogen y lógicamente, o sea, lo ponen ahí en una mesa y beben la santera. Y lo que más gracia me hizo, porque claro, yo lo veo eso un sacrilegio dentro de la religión católica, ¿no? Es que se llenan la boca de aguardiente
y lo rocían, por no decir escupirle. Lo escupen. Por no decir escupirle, por no ver, sí. ¿no? No, esas son sopladas. Sopladas, Tiene sí. su técnica y te aseguro que si el que lo hace es práctico, no hay un spray que lo haga tan bien sale y muy tan difuminado, uniforme es verdad, como, en como algunos lo hace. documentales, sí, Bueno, sí. hay muchos temas que tocar Como una flor, y uno sí. que está en el ánimo de nuestros espectadores y Pintar. también Gracias, en mi nosotros, amor. es todas esas connotaciones negativas que tienen estas religiones aquí. Esa gente que te saca el dinero, a veces unas tremendas cantidades, para hacer daño a otros o para liberarte o limpiarte supuestamente de trabajos negativos que te están haciendo otras personas. Eso mueve muchos millones de pesetas aquí en España. Hay mucho desaprensivo que está sirviéndose de ese medio para enriquecerse y hay muchas personas que, llevadas por su credulidad o por su angustia, están pagando enormes sumas de dinero por librarse de esas cosas. En aquellas viejas religiones que llegaron a América en los barcos de esclavos procedentes de África, todo cabe. Lo blanco y lo rojo, la luz y la oscuridad, porque todo tiene dos aspectos, dos caras, porque todo es dualidad. Algunas se revisten de formas sombrías, son fuertes y ásperas, como el candomblé o el vudú. Otras se visten de blanco y aunque disponen de recursos para hacer el daño, su función primordial es atraer espíritus de paz, de armonía, de sanación, como la Umbanda. La santería sigue también ese rumbo. La santería es el resultado de la unión, del sincretismo entre la religión católica y la lucumí. Debiera decirse católica y yoruba, el pueblo africano de Nigeria donde tiene su origen, pero quedó la palabra lucumí, que los esclavos repetían constantemente ante la agresión de los blancos y que quiere decir Señor, soy amigo. En el panteón religioso de la santería caben todos, como queda patente en el altar que Eduvigis tiene en su casa. En esa sinagoga, distribuidos por campos o comisiones, los orichás propios y ajenos están representados. Todos son importantes y todos tienen su función. Ese criterio universalista se aplica también en el momento de seleccionar los ingredientes para las ceremonias, en este caso una limpia. Así, aunque falten plantas autóctonas de Cuba, el santero no tiene inconveniente en buscar otras de poder similar propias del país donde se encuentra. Mira, esta hierba de aquí de España, yo desciendo de españoles por los cuatro costados, por todas partes, tengo de africano, tengo de español, y entonces esta hierba que se llama romero es una hierba muy importante, que muchos aquí, yo he hablado con españoles que no la conocen, es hasta digestiva, sanativa, para catarro, siempre tiene muchas propiedades. Y entonces, y aparte de eso, tiene un gran secreto, que es una hierba que es de suerte, porque en Cuba yo la tengo, la cuido. En Cuba, como no es el clima, ella es celosa, se muere, que salir a buscar más, yo siempre procuro tenerla. Entonces está el olivo, que esto es de aquí, de esta tierra, que ella tiene todavía más, porque es una hierba que dice que es una hierba, según me enseñaron de toda una vida, una hierba muy productiva, que tiene muy grandes propiedades, que es el olivo, la hierba de la suerte, la hierba del Señor, ¿entienden? Dejando de manifiesto las virtudes mágicas del romero y del olivo que constituyen el ramo, lo riega con agua bendita y colonia y procede a la limpia. Esa cabeza, con el paño de Batalá, paño del Santísimo, lo blanco, que es pureza, significa la pureza, la virginidad, la grandeza del mundo. Este paño blanco dice sea la paz. Las grandes guerras del mundo, llega la bandera blanca y dice llegó la paz.
Se casan vestidas de blanco, la comunión vestida de blanco, todo es blanco y blanco y blanco, que es la paz. Tú no tuviste, Dios mío, estoy feliz que tú eres sepultura y de la sola del mar. Dale la fuerza y valor para salvar al abismo, dale gracias por lo mismo que es tan grande tu bondad. Sea cual frágil barquilla por su soberbia halagado, el mar humano cruzado tan solo tras el placer. Déjala, Señor, que vuelva a pisar el continente haciendo votos fervientes de ser cristiana con fe. Si ella por su torpe falta se resiente la rima de... Eduvigis venera a Obatalá. Él es su padre y su madre espiritual. Él es quien ostenta mayor autoridad entre los orishás. Al fin y al cabo es el padre de los orishás y el creador de los hombres y mujeres. En Yoruba, Oba significa rey y Talá es justicia. Pero ambas palabras juntas, Obatalá, se traducen como Dios poderoso de todos los santos. Es el único que conoce el camino que conduce a la morada de Olodumare, el Dios creador. Obatalá es quien controla nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros sentimientos. Siempre creciente, y ese afán ardentísimo y deshecho en un enigmático confusamente. Yo buscaba un objeto que pudiera dejar contento el corazón ansioso, y no la hallé en la nátura entera y volví a mi anhelo impetuoso, a Dios mío, que mi pecho amaba y ese inmenso afán en que latía, objeto inmenso cual mi amor buscaba era el mundo pequeño en ansias mías. Entonces conocí cuál era el fondo. Como el resto de los orishás, tiene distintos caminos, distintos grados de evolución, distintas advocaciones, si se prefiere ese término. Eduvigis no ha dicho cuál de esos caminos de Obatalá es el suyo, pero viendo el collar que domina su templo casero, de cuentas blancas y una roja intercalada regularmente, podría tratarse de Obatalá o Chagriñá. Todo tiene su sentido. Todo objeto, todo collar, todo color son símbolo, expresión de algún orishá. Eduvigis ha puesto su casa bajo la protección de Yemayá, la dueña y señora de las aguas, reina del mar, considerada como la madre de todos los orishás y la madre del mundo. Su color es el azul, y en el panteón católico se corresponde con la Virgen de la Regla. Letargado y frío, y pagando tu amor con esquivez en la mundana misión abraza impío. Mas no permita que un error tan triste afecte alguno al corazón es ale, que es indigno del alma que me dice amar un mundo que tampoco vale. Calla ese mundo pues y calla el grito con que apartarme de tu amor intenta, un corazón que amando es infinito, con menos que con Dios no se contenta. Gloria y misericordia, gloria y misericordia, gloria y misericordia, gloria y misericordia. Tampoco falta la representación de Eleguá. En este caso parece el Eleguá mansaquillo, hecho con masa de cemento y con caracoles caurí, que semejan ojos y boca. Tampoco falta la vasija con piezas de hierro que representa a Ogún, el violento y astuto orishá, dueño de las llaves, de las cadenas, de las cárceles y de las armas. Siempre que haya ocasión debe ser saludado. Ogún Kabu Kabu Ibae. Espiritual. No hace falta, como me dijeron a mí, que había que buscar un pollo, un aquello, no hay que buscar nada de eso. Con esto ya se hizo una santiguación, que llega donde ustedes no se imaginan. Bien, esta es la parte espiritual. Y con ese saludo a Ogún, que además es poderoso brujo, dejamos la casa de la santera para encontrarnos de nuevo con ella y con el resto de los invitados al coloquio. Camaché, o minille, Quincamaché, Quincamacho Calanqué, Quincamaché, Tocho Adocha, que cable que tú seas que como Arilar. Y le moca cuellé, la doy en moca cuellé, le moca cuellé, 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 y Cuba para agua, que te para acá bien.
felicidad de vida, paz, tranquilidad y todo lo bueno, salud para todos, desenvolvimiento. Orbi, Laroye, dice que de ahí fue Mordupué. Mordupué, después. La palabra más firme que tiene. Lo mejor Bueno, antes de la publicidad yo dejaba el tema en el aire. Existe la idea generalizada de que a través de esas religiones animistas, a través de esas técnicas, se está engañando a mucha gente, se están haciendo auténticas barbaridades. Así es. Se está arruinando a más de uno, yo conozco bastantes casos, y uno no sabe si es todo puro cuento la gente que está haciendo esas cosas, si tienen alguna capacidad auténtica de hacer daño a distancia o de limpiarte, o se aprovecha simplemente de la angustia de la gente para engañarles. Yo creo que es lo último que has dicho. Se aprovechan de la angustia de la gente para engañarlos, además según la categoría del problema con la que lleguen, más estafa o menos estafa. Por ejemplo, lo peor es llegar y decir que tienes mal de ojo, que eres un gafe y te va todo mal, para coger y algunos llegar incluso a clavarte. Yo, por ejemplo, el caso que te comenté de Gojar, primero me hizo gracia, porque aquello salió como un ritual totalmente profesional en los medios de comunicación, y el ritual se extrajo de 2 libros, uno, Santería Súper Fácil, y otro libro que se llama Magia Gitana Súper Fácil. El primero, Gitana Súper Fácil. Bueno, es que el pueblo cigano, gitano, es parte de uno de los pueblos de la Umbanda en este caso. Entonces me hizo gracia porque los 2 libros te pueden costar entre los dos unas 1.400 pesetas, y por aquel ritual se cobró $500.000. Qué barbaridad. Y encima de todo lo curioso es una cosa, o sea, el ritual se hizo de la siguiente forma. Había 2 corazones, en el primer corazón fue un amarre. ¿Pero eran corazones humanos? No, de buey. Jolín, me ha asustado. Me pregunto. Entonces, bien, en el primer corazón digamos que sí había un amarre, o sea, la foto de una pareja, con unos lacitos verdes y demás, para poder que volviera, era un triángulo amoroso, y en en otro corazón dentro estaba la foto que comenté antes, con el señor con los genitales pinchados. Debe ser muy doloroso eso, ¿no? Sí, debe ser bastante doloroso. Si tienes razón, las películas estas de vudú, la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, entonces, quizás el problema básico de esto es que, bueno, y tú lo conoces mucho mejor que yo, Eduvigis, no hay ningún texto escrito, sagrado, digamos, como ocurre en el cristianismo y otras religiones, por el cual se puedan guiar todos los padres de santos o todas las personas que hacen este tipo de religión. Entonces, aunque en la gran mayoría, insisto, yo conozco mucha gente, sois personas completamente entrañables, que practicáis vuestra religión, incluso hay una cosa que me resulta curiosa, y es que hacéis el sábado, os reunís los sábados, un viernes, para hacer vuestro ritual, y luego el domingo vais a misa, como cualquier católico más. Yo soy católica antes que nada. Efectivamente. Me eduqué en escuela de monjas, la Inmaculada en Cuba. Y después yo soy bautizada, me casé en la iglesia, confirmada, hice la primera comunión y fui catequista de niños chiquitos cuando tenía 15 años. Todo lo hice en la iglesia. Entonces, claro, pero por faltar una base y todavía escrita, voy a la iglesia. Por faltar y sigo yendo a la iglesia. Y creo en Dios. Y todas las religiones del mundo, todas las religiones tienen que decir alante de Dios. Porque todas las religiones creen en Dios. Sí, te entiendo perfectamente. Aquí el problema quizás es ese. Como no hay una base, digamos, en la que, bueno, esto es igual para todos, sino que cada padre de santo, cada dama de santo, digamos, hace su propia escuela, pues claro, siempre surge algún desaprensivo. Que se aprovecha. Irena tenía casos. Sin embargo, yo te diría que es uno de los aspectos más atractivos, ¿no? Que es la falta de dogmatismo. Es una religión abierta, viva, que incorpora otros actos, otros personajes, no solamente del santoral o del panteón religioso católico, de cualquier otro, sino incluso el espíritu de personas que en vida han sido gente generosa o que han hecho cosas extraordinarias, los incorpora sin ningún problema a ese panteón suyo. En el momento que entramos con dogmatismo, con textos, con unos rituales que haya que seguir, ya empezamos a caer en los mismos vicios o defectos que las otras religiones convencionales, desde mi punto de vista, aunque eso puede dar mucha seguridad. Pero yo lo que quisiera es aprovechar que estáis aquí
para desenmascarar un poco las técnicas de esos que están engañando y enriqueciéndose a costa del dolor ajeno, diciendo que hacen ceremonias o que practican rituales de santería o de umbanda, de quimbanda, de candomblé o de cualquier otra macumba. Una de las cosas que dicen, y yo no sé si estoy equivocado, es, bueno, si yo no cobro, pero los ingredientes que tengo que utilizar para me tienen que traer una gallina del Kurdistán, me tienen que traer unas hierbas del cerro no sé cuántos, todo eso cuesta mucho dinero. Teóricamente ellos cobran poco, pero los ingredientes son... Luego esa ceremonia falla, a pesar de lo que ha costado. Y entonces no, es que el que te está haciendo el trabajo está utilizando una técnica muy fuerte ahora y tenemos que recurrir a otro ceremonial que todavía es más costoso. Todo eso es verdad, todo eso es puro cuento. Pero aquí el problema es que no hay carné, o sea, no hay un carné que diga yo soy santero, o yo soy padre de santo o madre de santo, o no hay un currículum, mira, yo he hecho lo otro, sino que te tienes que fiar, digamos, de la palabra de esta persona. Aunque claro, digamos que sería como las relaciones personales, si tú quieres llegar y cobrar $500.000 de pesetas para hacer un ritual, creo que vaya, aunque sea el padre de santo más maravilloso del mundo, lo que es un estafador. Preguntaría a Edu, ya que está aquí, si un santero cobra esas cantidades de dinero por hacer algún tipo de ritual o no. Porque es que hay quien lo paga. Entonces yo quedé mal en un país que fui porque llegué y empecé a hacer cosas como yo entendía. Y entonces tuve que situar varias personas que me dijeron, oye, Medo, esto no es aquí así, tú no puedes comprender esto porque tú no vives aquí, tú vives en Cuba. En Cuba no hay esa explotación, le dije yo. Porque en Cuba habrá humildad, pero no explotación. Nosotros somos cubanos y sentimos la religión y hacemos lo que haya que hacer por cualquiera. Pero eso que hay aquí no. Y entonces un poco más me ponen en el periódico. Nada más que porque yo dije, yo una persona que me toque la puerta por enfermedad no le digo que no. Y primero le hago a alguna persona que no tenga nada que tenga. A mí yo no necesito porque en realidad tengo a mis hijos, pero bueno, me viene por otro lado que no tengo necesidad de hacer eso, porque aquí ¿por qué uno hace por el que necesita primero que nada? Pero es lógico, por ejemplo, Edu, que un santero cobre, pues porque tiene que comprar una serie de ingredientes no lo va a poner de su bolsillo, que cobre por su trabajo porque tiene que dedicar su tiempo y demás, pero todo eso supongo que está dentro de unas cuotas, por decirlo así, aceptables. Claro. Cuando se pretenden cobrar esas enormes cantidades de dinero, ¿es realmente necesario? ¿Hay que traer ingredientes muy extraños de algún sitio? ¿Invocar a los orisás o a los loas o a quien corresponda tiene que costar ese dinero? ¿O es que van directamente a sacárselo a su víctima? También hay otro problema, Fernando. Extrapola esta misma historia al vidente que echa las cartas, por ejemplo. Te cobra igual Rapel que te cobra otro y ahora acusa a Rapel de estafador y a lo mejor te cobra el tío 100.000 pelas por echar las cartas. Estamos dentro de unos límites. ¿Qué parámetro pone? Estamos hablando bueno, no lo sé, igual, es muy difícil. Igual estoy yo planteando el tema mal y resulta que no están engañando a nadie y que te cobren $1 millón de pesetas. No es difícil engañar, ¿eh? No es difícil engañar, porque aprovecharse cuando una persona está débil por un problema, por una circunstancia, una desgracia o algo, eso es facilísimo. Ahí le puedes meter a una persona lo que te dé la gana. Pero te has dicho la palabra engañar, es decir, ¿le están engañando? Sí. Engañan. ¿Por qué le están engañando? ¿Por qué le engañan? Pues es muy fácil, porque lógicamente ellos van a ganar un dinero que les va a venir fácil. Esa es la motivación, pero ¿por qué al decir que están engañando no solamente decimos que le están cobrando exageradamente, sino que además lo que están haciendo no vale para nada? Exacto, es por ejemplo, vamos a ver, una historia que tengo de un matrimonio. Ellos tienen problemas, como la mayoría de los matrimonios pueden tenerlos, ¿no? Pero en este caso, pues decían que es que les estaban haciendo pues como magias negras por ahí. Bueno, las personas esas estaban sugestionadas y les mandan pues que se vistan de blanco, que van a matar un pollo, que le van a matar una paloma y que tienen que darle, creo que fueron, no sé, son 80 o 90.000 pesetas que les pedían, fíjense, para pagar 80 o 90.000 pesetas personas que tienen un sueldo base. Pues nada, pues le sacaron las 80 o 90.000 pesetas y aún le dijeron, pero esto no termina aquí, porque después te tienes que hacer otra cosa. Y así. De santería esa. Eso dentro de una santería, pero no el verdadero santero, porque me consta que un verdadero santero no haría eso, ¿eh? Claro. Eso es gente ya estafadora que
lógicamente comen el coco, hablando un poco vulgarmente, a las personas, diciendo que son lo que no son. ¿Y un santero se anuncia en los periódicos? No, yo nunca me he anunciado. Y allá no se anuncian tampoco en los periódicos. O sea, los que de verdad no se No anuncian. se anuncian en los periódicos. Cuando uno ve un anuncio en un periódico ya empieza a mosquearse, sí, ¿no? Empieza a mirar la cosa un poco... No, es que no se acostumbra a anunciar uno en el periódico ni nada de eso. O sea, ya un % mayor tiene todo en su casa. Porque en Cuba es que son muchos los cubanos que están dentro de la religión. Y uno ayuda al otro y el otro ayuda al otro. Nos ayudamos mutuamente. Aquí la única forma de poner, digamos, un límite o un parámetro quizás sería hablar de algo razonable, de lo que entendemos por razonable, dentro de cualquier operación comercial, porque en el fondo ya cuanto compra un trabajo, aunque sea mágico, una operación de comercio. Yo creo que es un poco lo que has dicho, el tema de los videntes y los curanderos. Hay curanderos, tú te vas a Galicia, bueno, a Galicia hay tantos sitios, ¿no? Donde las brujas ni salen ni tienen 906 y todo el mundo sabe que es la bruja, que es de toda la vida y bueno, y la bruja pues te hace lo que sea y te ayuda o lo que sea, y bueno, y no sale en televisión, ni sale en ningún sitio y pagas la voluntad, que son 40 duros y te va, vamos, no sé si son 40 duros, supongo que es un poco rácano lo de 40 duros ya, un poquito más. Y luego está el vidente, el curandero, no sé qué, que te cobra una millonada, pues me imagino que con la santería ocurre igual, ¿no, Elena? Quiere decir que esto hay sinvergüenzas en todos los campos. Sí, insisto, no hay ninguna justificación para que de acuerdo a cómo son los rituales, a los elementos necesarios para esas ceremonias y demás. No hay ninguna justificación para que te pidan esas grandes cantidades de dinero. Yo, vamos, diría a todas las personas que nos están ahora viendo que siempre que vean, cuando vayan a hacerse cualquier tipo de rito o algo, que les pidan mucho, digan, ahí eso es falso. Pero la pregunta que hacía Fernando, lo que utilizáis, no me digas que es secreto también, porque entonces ya me levanto y me voy porque así que no hacemos nada. ¿Lo que utilizáis es caro? ¿Lo que se utiliza para hacer un rito? Tú has hablado del romero antes, y cuesta mucho dinero. Hay que traer cosas muy raras. No, el romero y un paño blanco, eso es cada maestro tiene su librito con el romero que es la hierba, un paño blanco, una cascarilla, y entonces la persona ve que sí puede ser romero porque en la santería y en todas las cosas igual, como el médico. La aspirina, a lo mejor quien es alérgico, yo no soy alérgico. La medicina que te salva, te voy a tratar de tú porque puede ser mi hijo, como aquel que dice. Entonces, bueno, casi, hijo. Bueno, pues la medicina que a mí me salva te mata. Y entonces el remedio que a mí me hace bien, a ti te puede hacer mal. Todo el mundo no es lo mismo porque es así. Pero que son hierbas normales, un paño blanco. La hierba, aquí en esta tierra es el romero. El romero. Un gajo de romero con un paño blanco, la cascarilla, un poco de perfume, agua bendita, se santigua una persona y le viene muy bien porque es una santidad. La persona que tiene problemas de santiguación es porque esa persona tiene su problema espiritual. Y la familia a lo mejor no lo sabe. ¿Y pollos nada? No, bueno, pues hay muchas técnicas que sí, no tiene tampoco eso nada de especial, ¿no? No sé, en el candomblé pues sacrificar un cabrito a Jesús, pues es algo que se hace y no tiene nada de siniestro, ¿no? Tampoco está muy caro. Pero vamos, estamos hablando de ingredientes de ese tipo, el agua florida, el agua de cananga, todo ese tipo de ingredientes son baratos. Sí. Y estamos hablando de las cosas inmediatas, que no hay necesidad de buscar un esto, buscar un aquello. Yo de niña, una de las primeras que me desarrolló, digo yo, porque me despojaba y todo en la escuela, era una española que se llamaba Pepilla, que era la conseja de la escuela. Y era una espiritista que iba a mi casa a trabajar, española que trabajaba en una casa y después fue de conseja, que mi mamá le consiguió el trabajo de la escuela. Y esa señora venía, me traía, me llevaba y nunca cobró nada. Yo era niña y me acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo, pienso que cada uno tiene que cobrar por su trabajo, por su tiempo y que es lícito hacerlo. No, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Eso es comprensible y razonable y cada cual tiene que ganarse la vida de acuerdo a su profesión y a su trabajo. Pero bueno, estamos todos de acuerdo en que el requisito o la condición o la forma de descubrir, de evidenciar el fraude es que te pida mucho, eso de entrada ya... Eso, cuando te piden mucho... porque ya la persona ya tienen una psicología natural. Todas las personas que están dentro del mundo de la parapsicología, que me perdonen los psiquiatras,
¿Cómo de qué pero te perdonamos? le voy a decir que me perdonen porque dicen que no es, o sea, la parapsicología no tiene nada que ver con la psicología, y yo creo que sí tiene que ver bastante, porque se emplea mucho la psicología para hacer cualquier tipo de ritual, cualquier trabajo con las personas. Eso es, vamos, Pero el tema de los fundamental. castigos que decías antes tú, ¿en qué consiste? ¿Perdón? El tema de los castigos. Eso sí me hizo muchísima gracia, porque claro, uno tiene pues fe en los santos. Ellos que les ponen de su nombre africano al santo, a lo mejor a la Virgen del Carmen o algo, y a lo mejor en una, no sé, por aquí creo que lo tengo que tener, que los castigos que dan son pero bastante... ¿Los Vale, castigos no de sé quién? si ¿De los santos a sí, los por humanos? ejemplo, el Elegún, que es el niño Jesús de Atocha, que dice El Eguá. El Eguá. Eguá. Ah, sí, es verdad, el Eguá. Dice que da prisión, hemorragias incontenibles y accidentes sangrientos. El castigo. ¿Pero ¿Pero quién castigo dijo? por ¿Quién qué? dijo? Eso dentro del libro del santerismo, que te mostré que... santerismo y paleros que hay, ¿no? Esos libros no debían de permitirlo. Quizá, para entender Con la todo esto bondad habría que comprender total. No. que en la santería, en todas las religiones afroamericanas, se entiende la enfermedad como un mal del espíritu. No, es cierto. Más o menos, es muy parecido también a otras religiones, incluso cristianas. O sea, vosotros intentáis curar a alguien de una forma espiritual, porque en el fondo pensáis, y creo que tú también has hecho un inciso antes respecto a esto, porque cualquier enfermedad, digamos, es un mal espiritual. Antes comentabas que el que no se santiguaba bien era porque, no me acuerdo, algo has comentado. Entonces, que me parece perfectamente una creencia como otra más y tan respetable como cualquier otra, por supuesto. Y además, si conseguís curar, mejor, que algunos casos hay donde se han Pero curado vamos a ver, eso a mí me realmente. parece importante. Si tienes un problema, tienes una hemorragia, seamos escatológicos en la segunda acepción, tienes hemorroides, ¿cómo vas a atribuirle ese problema al niño Jesús de Atocha o al Lorisa no sé cuántos? ¿Cómo van a ser capaces No, de no, hacer no. eso, no? No es así, ¿no? No, no es así, no es así. Entonces, No, pero es que verdaderamente esto sale a la luz, ¿eh? Porque No, lo yo lees no en un digo que libro. no sea así, yo ¿A me qué? resisto a creerlo. vamos. por lo menos lo que he No, leído, no sí. me Pero las gusta a mí personas que, pensar por eso. ejemplo, no conocemos mucho sobre el santerismo, que no han oído jamás hablar de Pero eso, leen el y te libro compras ese un libro, y ves ¿eh? eso. Y yo cojo y veo esto y me dice, mira, Oshun, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, es patrona de Cuba, creo, ¿es? Patrona de Cuba. La patrona de Sí, Cuba. señora de los Pues aguas fíjate tú, dulces. la patrona de Cuba y la Virgen de la Caridad del Cobre, que a lo mejor muchos de nosotros también somos, o sea, la tenemos A ver, como ¿qué nos santa. pasaría? Pues dice que ella castiga el vientre, Uy, va. mata en agua dulce o salada también, y Osuna además castiga los genitales. Ahí Ya lo he visto estamos. yo. Os un tío un trabajo últimamente. Como la has nombrado tú, yo digo, bueno, ahora sí quiero comentar una cosa, Edudigis. A ti te llega alguien con algún tipo de enfermedad y tú puedes intentar sanarlo invocando a los orichás o algún tipo de espíritu. O sea, desde un plano del más allá, puedes intentar que alguien se cure. Eso sí es cierto, ¿no? eso sí es cierto. Y ya no te dice más. Dices eso es cierto y ya no dice más. ¿No? Hasta donde me lo permita. Y entonces siempre digo que no soy yo, que son ellos, porque es la realidad. Entonces yo no critico a nadie, ni el que cobra mucho ni el que cobra poco, porque cada cual puede pedir lo que le dé la gana. Y hay quien tiene la suerte que tiene, que se lo dé. Yo digo que Dios se lo dio a San Pedro, que se lo bendiga. Hay que respetar lo de cada cual. ¿eh? Yo lo que voy es que no deben de hacerlo los que no saben. Que eso es peor todavía, porque todavía el que cobra y lo sabe hacer y lo hace bien, la salud no tiene precio. Pero es que he visto hacer muchas cosas que son los que no están facultados. Yo tengo guardado en mi casa porque me han dado muchas personas que me han llamado aquí y me han dicho, toma, guarda esto. Y son personas que tienen hasta tarjetas anunciándose como tal. Hasta de astrología, de aquello, de lo otro. Y cuando yo he visto, he dicho, ¿por qué? Y no he sabido nada. Un señor le tuve que decir, usted tiene esto, me dijo. No, ¿y cómo usted va a dar lo que usted no tiene? Pero ¿De dónde nace eso? De la nada. eso es que es muy difícil, Edudigis. Yo, por ejemplo, que me he recorrido la Costa del Sol, de Padre Santo en Padre Santo y de Madre Santo en Madre Santo, veía a una, hablaba con ella, y me caía bien, una persona, no sé, una bella persona. Y me decía, fulanito de tal, un estafador. A mí iba a ver a fulanito de tal y también me caía bien, me parecía. Sí, porque eres un Y de credo, uno ¿no? a otro se tiraban los trastos. Yo la verdad que, bueno, yo lo que leo, lo que sé de lo que leo, alguna cosita que he visto. ¿Quién lo hace bien y quién lo hace mal? Eso ¿Cómo es. puedo discernir yo eso? Otra cosa- ¿Cómo sabes qué sabe el otro? Eso,
Porque yo llego con mis libros, llego con un puesto... ¿Cómo se sí, pero- nota? Hombre, se nota con la experiencia. O sea, tú vas... O sea, cuando Hombre, te has gastado primero 10 tienes que millones de arriesgar. Quien no euros, arriesga huevo dice que no saca pollo. Es un Bien. refrán nuestro. Además, ¿cómo estamos ¿Sí o hoy? no? Sí, sí. Entonces, claro, puedes ir, vas a ver un santero porque tienes a lo mejor un problema y más o menos yo creo que toda persona tenemos un poquito yo qué Sexto sé, de sentido. mente, sexto sentido. Cogemos, hablamos con el santero, a ver el problema que tenemos, lo exponemos y nos tendrá más o menos que decir tal. Nosotros lo haremos y si nos da resultado, pues estupendo. Pero esto es como los videntes, si no eso nos de da llamar por la Y si no da puerta. resultado, te pues preguntan quién cortamos es y y te se lo acabó. vaya. Y te Está vas. bien cuando es un tema no sé, de poco dinero, pero una si te cervical, has dejado ahí media hacienda, pues a ver qué haces después. Yo no iría Es jamás la a una... posición que tiene. Ah, ¿tú crees? Sí. ¿No será que se ha enfadado usted porque no le ha gustado el pitillo o algo? ¿Qué le, Está doliendo el Mira, cuello. un poco qué le preocupado. pasa, Andrés? ¿Qué es lo que le pasa? Las cervicales, que no sé si habrá sido que se ha No, enfadado. pobrecito, no haga eso. No, está bien, está No le contento. hace daño a nadie. De lo que no hemos hablado es de los retos y rituales que suelen hacer Si también no nos lo contra... quiere contar. Ah, bueno, cuéntanoslo Ah, tú desde fuera. No, es que es una cosa muy graciosa, porque claro, en Cuba se está viviendo, se vive un régimen político bastante estricto. Muy Como personal, punto no nos digamos. metemos en política, ¿no? Lo que me hace gracia que dicen que para alejar a la policía, porque claro, como no puedes hablar más de la cuenta porque te cogen, pues utilizan en ciertos rituales, dentro del libro de santerismo te estoy diciendo, y de lo que yo... Dice que excrementos de gallina con otros, no voy a decir los secretos, y soplas a la calle. Uf. Pero eso no puede ser secreto de la hora en punto que sale, publicado. que está publicado. Esos son, vaya, yo no entiendo cómo hay personas que pueden pensar que eso sea un secreto. Y eso no es cierto. Porque los secretos al final siempre se saben, terminan sabiendo, Divis. Por muy secreto que sea, al final siempre hay alguien que lo recoge y lo Claro. publica. Y en Porque Cuba, siempre hay en Cuba traidores. todo el mundo sabe quién es quién. Sí, y sí, pues, no hay que hacer nada, ni poner excremento, ni poner nada, porque eso no hace falta. Pero los excrementos de la gallina los tienes que escupir, como decía antes Fernanda, así. así, en plan, Hombre. Y además a la calle, al que le Nada. caiga, ala. esto, ¿No? un excremento de Pero gallina para puedes que no lo escupirlo, prendan, por ejemplo, utilicen el como heavy. excremento de vaca O peor, y se lo untan en la cara. en plan belleza por Eso, 7 días era ya más te digo, bajo. leído. Y después dice que para formar una revolución. Y digo, madre mía, Eso en ya lo Cuba, aprendió que el ya, otro, ya ya. ya lo hicieron, ¿no? Yo no sé si Pues eso dio resultado, ¿eh? si cierta persona que está regiendo ahí en ese país lo hizo o qué, pero dice que se utiliza excremento de gallina y de perro. Pero Entre hacer Eso, una otros. revolución. eso no es un libro de santería, es un libro de porquería. Claro, no se puede confundir una cosa con la otra, no se puede Pues ligar las dentro, cosas. ya digo, Aparece pero eso eso, está ¿no? al público. Y es un, no sé, Por lo porque tanto no es sale... muy serio, porque Es- todo lo que está al público no es serio, es todo lo secreto. ¿Tú excrementos usas? No. No, no tiene nada que ver con Ya, lo curioso es que ese tipo de libros de divulgación pues son a los que tenemos acceso, los que no estamos introducidos en esas religiones animistas y bueno, pues lo que leemos ahí nos lo creemos a falta de otra referencia mejor. No digas nada, pues se ha acabado el tiempo. Entonces O sea ya que- el próximo día, Fernando, ¿qué ibas a decir? el próximo ¿Cuál? día no, que Una barbaridad. soy un tipo realmente supersticioso y tal, pero bueno, también soy muy descreído para muchas cosas. Y lo que sí me ha impactado mucho cuando he visto este tipo de ceremoniales, desde el punto de vista de la parapsicología, algunos fenómenos que se dan. El otro día lo comentaba contigo en Radio Nacional, cuando veo a una persona hablar en lenguas que desconoce y cosas así, realmente eso es lo que sí me ha chocado mucho más del mundo este de la santería. Sí, bueno, creo pero eso en el está en la difícil, santería, pocas está en el cosas más. espiritismo, está en otras religiones. Eso forma parte de, bueno, de ese otro mundo, de esa otra realidad con la que estamos en contacto, y en esta ocasión no en contacto, dentro plenamente de esa otra realidad. Gracias, Edu Vigis, gracias, Elena, gracias, Juan, gracias, Andrés. Y dejamos el programa aquí. Yo no lo tengo muy claro. Si me pasa algo, si bueno, me lo que siento pilla con este más de por si ojo, acá. no sé qué voy a hacer. Pero luego no estoy dispuesto a soltar esas cantidades de dinero que piden. Y espero que ustedes tampoco lo hagan. Hasta el próximo día.